Mi nombre es Yomira Maní. En esta oportunidad mi compañera y yo vamos a explicar sobre el curso de anatomía de la semana 1 y el primer tema son los planos anatómicos. El primer plano anatómico es el plano sagital. Dentro del plano sagital encontramos el plano medio sagital y parasagital. El medio sagital divide el cuerpo en parte derecha e izquierda de forma asimétrica. Y el plano parasagital divide el cuerpo en parte derecha e izquierda de formas asimétricas, es decir, de forma diferente. Y el sagital de formas iguales. Como podemos ver, esto es la primera actividad que hicimos en la semana 1. Y vemos que acá se divide en parte derecha e izquierda. Y ese es el plano sagital. Mi nombre es María Paz Ferrer Candiotti y continuando con la exposición vamos a hablar acerca del plano coronal. Este, también llamado frontal lateral, divide el cuerpo en la parte anterior y posterior. Como mostramos acá en la actividad que realizamos en la semana 1 de las bolitas, aquí separamos el plano coronal, la parte anterior y posterior. Continuando con el siguiente plano, también tenemos el plano transversal, también llamado horizontal o axial. Este divide el cuerpo en la parte superior e inferior. Como mostramos acá en la actividad que realizamos en la semana 1, dividimos la bolita en superior e inferior. Y acá mostramos que en una parte del cuerpo dividimos el cerebro en los 3 planos anatómicos, que es sagital, coronal y transversal. El segundo tema son los términos de orientación. El primer término de orientación es el ventral y el dorsal. En el ventral encontramos el esternón, el corazón, el esófago y la tráquea. Siguiendo tenemos en términos de orientación el craneal y el caudal. En este caso el proximal está más cerca del craneal, ya que se refiere al cráneo, y el distal está más cerca del caudal, ya que se refiere a los pies. Y tenemos el tórax, el abdomen, que está en la parte proximal, el hombro en la parte proximal, el brazo, la mano, la muñeca y el codo en la parte distal. El último término de orientación es el medial y el lateral. El medial es para adentro y el lateral es para afuera. En el medial podemos encontrar el pulmón, que está adentro, y en el lateral para afuera encontramos el húmero, la radio y el cúbito. Como último tema tenemos los órganos genitales externos. Entre ellos está el femenino y el masculino. En el femenino encontramos los labios mayores, la clítoris, los labios menores, el orificio uretral, la glándula de Sneaky, el orificio vaginal y el ano. Y en el órgano genital externo masculino encontramos el prepucio, el pene, el escroto, el semillo y por último el glande. Pasamos a los órganos genitales internos. También tenemos el femenino y el masculino. En este caso, en el femenino encontramos el útero, la trompa de falopio, el cuello uterino, los ovarios y la vagina. Finalmente tenemos el órgano genital interno masculino, que encontramos el epidídimo, el conducto deferente, el testículo y por último los tubos seminíferos. Buenas tardes, mi nombre es Adamaris Yamile López Robles y me corresponde explicarles sobre el tema de embriología. Empezamos con la fecundación, en donde encontramos 4 fases. La primera fase es la penetración de la corona radiada. Esto significa que el espermatozoide atraviesa esta capa de células que rodea el óvulo gracias a la liberación de enzimas y al movimiento de su flagelo. Como segunda fase encontramos la penetración de la zona pelúcida. Esto quiere decir que el espermatozoide atraviesa esta zona donde la cabeza establece un contacto con el receptor de la zona pelúcida del óvulo, lo cual desencadena una reacción acrosómica que disuelve esta membrana y así puedan atravesarla. La tercera fase es la fusión de membranas celulares del ovocito y espermatozoide, lo que significa que cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, ocurre una despolarización de la liberación de glándulas corticales, las cuales evitan la entrada de otro espermatozoide. En la cuarta fase encontramos la fusión de núcleos y formación del cigoto. Esto quiere decir que el espermatozoide avanza y únicamente entra a la cabeza de este. Ahí ambos pronúcleos se encuentran, ocurre la fusión nuclear, donde sus cromosomas se juntan, convirtiéndose así en 46 cromosomas. Ya, por último encontramos la segunda semana, en donde se forma el disco germinativo bilaminar, las cuales tienen las siguientes características. Está formada por las células del epiblasto y del hipoblasto.
Se forman dos cavidades, la del saco amniótico, que vendría a ser en el epiblasto, y la del saco vitelino, que vendría a ser en el hipoblasto. También el trofoblasto forma dos estructuras que vendrían a ser el sincitiofoblasto y el citotrofoblasto. Gracias. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Anneke Sasha Payano Gutarra. Continuando con la exposición sobre el área de embriología, tenemos a la implantación. ¿Qué es la implantación? Es el proceso mediante el cual el embrión se introduce en la capa funcional del endometrio, donde permanecerá durante toda la gestación. Luego tenemos las fases de la implantación, que vendrían a ser 4 fases. La eclosión, aposición, adhesión e invasión. En la primera fase, que vendría a ser la eclosión, se da entre el día 5 y 6. En la posición, entre el día 6 y 7. La adhesión entre el día 7 y 8. Y por último, la invasión, que vendría a ser el día 8 y 9. Luego de eso tenemos la tercera semana, que vendría a ser el disco germinativo. Durante este periodo hay cambios muy importantes en el embrioblasto. El disco biliar pasa a ser trilaminar. El fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana es la gastrulación. Acá podemos observar el disco germinativo y la gastrulación, que vendría a ser el ectodermo, mesodermo y endodermo. Luego, acá especificando más sobre el ectodermo, el mesodermo y el ectodermo forma la epidermis y también la retina del ojo, y entre otras estructuras. El mesodermo forma capas musculares lisas, tejido conjuntivo, los huesos y vasos sanguíneos. Forman la mayor parte del aparato cardiovascular y originan células sanguíneas y médula ósea. Luego el endodermo, que origina el recubrimiento epitelial de los conductos respiratorios y aparato digestivo. Acá, para ser más específicos, el ectodermo es lo que forma el sistema nervioso y la piel. El mesodermo, los músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor. Y por último, el endodermo, las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Gracias. De las células, tejidos y órganos, y luego relacionarlos con su función. A continuación les voy a hablar sobre algunos folículos importantes de la estructura ovárica. A continuación, como podemos observar en la lámina, los folículos primarios se encuentran alrededor de la estructura. Su función sería proteger al ovocito y producir estrógenos. Los folículos primarios multilaminar se encontrarían acá, que su función sería nutrir al ovocito y inician la producción de estrógenos. Los folículos secundarios serían estos de acá, que su función sería favorecer el crecimiento del ovocito y también producen estrógenos. Luego, los folículos de Graf, que su función sería madurar y liberar al ovocito. Buenas noches, maestra. Soy el estudiante Miguel Luis Ramírez Guisado, cursando el primer ciclo de odontología. Este es el sistema genital masculino, el cual voy a exponer hoy día, siendo más específico en el testículo. Este sería un corte sagital del testículo. Se puede observar la cabeza del epídimo, el cuerpo del epídimo, el conducto deferente y el cuerpo, donde se encuentran los túbulos seminíferos. Haciendo un corte transversal en los túbulos seminíferos se da esta figura, en la cual se puede observar las células de Sertoli, los espermatocitos, las espermatogonias, las espermatidas y el cuerpo. En este caso usé un libro para hacer el recurso más didáctico. Acá se puede observar mejor la figura. Siendo así las espermatogonias las progenitoras, que son las células madres, siendo especializadas espermatogonias A y espermatogonias B. Las espermatogonias A se encargan de dividirse por mitosis para producir más de ellas, y las espermatogonias B, se encargan de producir espermatocitos, los cuales se van a dividir por meiosis en espermatidas. Van a ir madurando hasta convertirse en espermatidas. Las espermatidas se van a quedar clavadas en esta parte, las cuales no van a separarse. Tienen unos cuerpitos de citoplasma que no van a ser separados. Tras madurar van a ser liberados y los cuerpos residuales van a ser fagocitados por las células de Sertoli, las cuales se encargan de dar sostén y nutrición a los espermatozoides. Lamento que la exposición haya sido muy breve por falta de tiempo. Muchas gracias, eso sería todo.